Hola, alumnos de sexto grado. Continuamos con otro tema de la unidad 10, que es el 1.5, que nos habla de las características de las figuras simétricas. Bien, podemos ver acá que dice analiza la figura es simétrica con respecto al eje R, B y F, C y E son vértices correspondientes. Responde. Son perpendiculares al eje de simetría a los segmentos BF y CE. Compara los segmentos BH y FH. ¿Cómo son sus longitudes? Compara los segmentos CG y EG. ¿Cómo son sus longitudes? Bien, después de haber leído esto y recordando los temas anteriores sobre lo que es simetría, estábamos diciendo que si una figura es dividida por un eje, en este caso sería esta línea roja que va aquí y que está representada por la R minúscula. Entonces, al lado izquierdo hay una parte de la figura que tiene que tener la misma forma, bueno, y distancia, ¿verdad? La misma distancia del eje para acá, igual al lado derecho. Entonces, si es una figura simétrica. Así que vamos a comparar, dice acá, sabiendo ya también que estos vértices son correspondientes, para que el B corresponde al F, el C corresponde al E. Así que vamos a ver, dice acá, pregunta, que si son perpendiculares al eje de simetría los segmentos BF y CE. Vamos a ver, tenemos BF y CE. ¿Qué significa perpendicular? Bueno, si ustedes recuerdan, perpendicular es cuando una recta o una línea, digamos aquí, se intersecta con el eje, en este caso, y forman, digamos, un ángulo recto. Si se fijan en esta línea, en esta que está aquí de B hasta F, y aquí está el eje de simetría, se forma un ángulo recto de 90 grados. Entonces, vemos que es perpendicular al eje y CE lo mismo. Aquí corta, digamos, al eje y se forma un ángulo recto en esta parte. Entonces, sí son perpendiculares. Luego dice también compara los segmentos BH y FH. Tenemos aquí desde B hasta el centro del eje que es H y FH. Vamos a ver. Tengo BH y FH. Entonces, dejemos el lado izquierdo y el lado derecho de la figura. ¿Qué tenemos que ver? Dice aquí que comparemos sus longitudes. Entonces, con una regla ustedes pueden tomar la medida o con un compás y ver cuál es la medida que hay de aquí hasta H. Y luego comparar esta otra y tendría que medir igual. Luego igual dice compara los segmentos CG y EG. Entonces igual comparamos desde C hasta G, hasta que es el centro, y también aquí EG. Para ver las longitudes deberían de ser iguales, ¿verdad? Bueno, entonces una vez que hemos visto esto, vamos a la solución para verificar lo que estamos diciendo. Decíamos acá en el literal A, dice con una escuadra verifico lo que le estaba diciendo, ¿verdad? Que los segmentos BF y CE son perpendiculares al eje de simetría R. Y aquí pueden ver ustedes lo que estábamos hablando. ¿Por qué una escuadra? Porque una escuadra tiene un ángulo recto. Aquí pueden ver ustedes, ¿ven? Que la línea que viene aquí del eje con esta otra forman un ángulo recto. Entonces ahí ya sabemos que es perpendicular. Y en esta otra lo mismo. Se forma un ángulo recto. Así que dice que sí, son perpendiculares. Ya habíamos visto eso, ¿verdad? Luego en el B decíamos, para comparar las longitudes, dice, utilizo un compás para comparar las longitudes de BH y FH. Puede ser con un compás, si no tiene un compás, pues con una regla, ¿verdad? Entonces dice, BH y FH tienen igual longitud. Y en el otro, literal C, igual, con un compás o con una regla, dice, vemos las longitudes. Y dice que CG y EG tienen igual longitud. Bueno, entonces vamos ahora a comprender, ya para terminar el video. Dice, en una figura simétrica, la línea que conecta dos vértices correspondientes corta el eje de simetría perpendicularmente.
la longitud desde esta intersección a los dos vértices correspondientes es la misma. Bueno, entonces ya vimos eso, ¿verdad? Entonces en Resuelve tenemos aquí dos figuras, como ustedes pueden ver, con sus vértices correspondientes y con su eje de simetría, ¿verdad? Entonces dice aquí, la figura 1 es simétrica con respecto al eje R. Analiza y contesta. ¿Cómo se intersectan el eje de simetría y el segmento BE? Y luego, ¿qué otro segmento tiene la misma longitud que CF? Bueno, está bastante sencillo, ¿verdad? Entonces, ahí se los dejo para que respondan. Y en el último, pues dice el triángulo equilátero. Es una figura simétrica respecto al eje R. ¿Es posible dibujar otros ejes de simetría? Justifica tu respuesta. Bien, entonces, como pueden ver, como estamos hablando de un triángulo equilátero, y aquí tenemos que hemos hecho un eje de simetría, ¿verdad? Entonces la pregunta es que si en este triángulo se puede trazar otro eje de simetría que no sea este. Recordemos que este va desde el vértice A hasta el centro de este lado, ¿verdad? Entonces habría que ver si podemos trazar el eje en otra parte, desde otro vértice. Esa es la pregunta que hace aquí. Ustedes pueden decir sí o no, y por qué, ¿verdad? Bien, entonces, eso sería todo. Espero que les sirva de algo este video.